Hoy nos encontramos con un artista íntegro. Él es compositor, autor, intérprete, mejor dicho, tiene diferentes facetas y ha sido un referente muy importante para la industria musical colombiana y para la industria del entretenimiento. Con ustedes, Julio Nava. ¡Bravo! ¡Bravo, huepa! Gracias. Julio, muchas gracias por estar aquí con nosotros en estos live session. Yo quiero saber qué ha pasado contigo todos estos años. Los últimos 5 años me he debatido entre un tema musical personal, un estudio que estaba realizando de otro tipo de formas de afinar la guitarra y de cómo interpretar la guitarra de una manera distinta que me permite ahorita tener una gama frecuencial mucho más amplia, poder acompañarme con los bajos al mismo tiempo que estoy haciendo pues la interpretación de la parte rítmica, las melodías y a la vez cantar, que eso es el principio de los bluesman. Entonces estuve estudiando pues más que todo a Robert Johnson durante los últimos 5 años y practicando muchísimo todo este nuevo contenido que estoy presentando actualmente, en paralelo con el trabajo como actor que he tenido la fortuna pues de participar de 5 películas internacionales, algunas de ellas con Hollywood, que rodaron en la ciudad de Bogotá, y gané pues los castings en inglés para actuar en esas películas. Entonces ahí tuve la oportunidad de estar en Loving Pablo junto a Javier Bardem y Penélope Cruz, interpretando a Gonzalo Rodríguez Gacha. Hice The Belko Experiment con Mickey Rourke y Frida Pinto. La gente conoce a Frida Pinto pues por Slumdog Millionaire, ¿Quién quiere ser millonario?, la niña hindú. Y me tocó escena pues con Frida Pinto, que fue maravilloso. Después grabé The Belko Experiment con Tony Goldwyn y Adri Arjona, la hija de Ricardo Arjona, que es una actriz muy conocida ahora en varias series internacionales, y está también en la película, pues actores todos de Hollywood, pues Michael Rooker, una cantidad de gente que uno a veces no sueña que vas a estar compartiendo con ellos un rato. El año pasado grabé de padre junto a Tim Roth, me tocó una escena junto a Tim Roth, y también grabé algo para Nat Geo, algunas intervenciones en La Esquina del Diablo, en Sinú. También había grabado pues 3 temporadas de Cumbia Ninja con Fox, que fue extraordinario pues poder estar en un coprotagónico pues en Cumbia Ninja, haciendo de Tumba, pues este personaje muy bonito, baterista, sí, muy tímido, pero a la vez era como ese tipo fuerte que ayudaba a sus amigos pues de la banda. Y bueno, muchos personajes bonitos, ¿no? Y debatiendo pues entre la actuación y el nuevo contenido que ya he empezado a tocar pues en la gira Usted no sabe quién soy yo, que es en la que estoy actualmente pues por todos los municipios de Colombia. Bueno, quiero recordarles a esta hora en nuestras redes sociales, @UniMinutoRadio en Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, continuamos con Julio Nava y me parece muy interesante el trabajo social también que haces, ¿no? Con las víctimas del conflicto. Quiero que nos cuentes a aquellos que no saben, a aquellos que no te han escuchado hablar acerca de este tema que toca el corazón de todos nosotros, porque estamos hablando de paz, pero sigue existiendo guerra. Háblanos de ese trabajo social que has hecho con las víctimas. Es el momento más delicado del país, ¿no? Tengo un gran amigo que fue el que me empezó a involucrar con el tema víctimas, en ese momento él está trabajando en unidad de víctimas como tal, y me llama y me dice: Julio, tenés que conocer lo que está pasando en el país. Estamos muy tristes que los artistas colombianos pues no están sirviendo de bandera para las víctimas, sino para los victimarios en algunos casos, ¿sí? Y pues toda esa historia de especialmente la música rock en todo el continente y desde luego pues en Europa, los músicos siempre se volcaron a defender a la gente que está vulnerable. Pues las historias que sabemos en la contracultura argentina, utilizando la metáfora para ir en contra pues de las dictaduras, como también lo hicieron en Chile, donde a muchos artistas se les cortó la lengua, se les cortaba las manos para que no cantaran. Estamos en un momento donde los artistas pues están dedicados a sus cosas, en un lucro personal, y pues las temáticas superfluas y vacías que no están reflejando lo que está pasando pues en las regiones en Colombia, porque la mayoría de la gente que vive en las ciudades no conoce lo que sucede en las regiones. Entonces me llevó una vez, me dice: te voy a invitar, vamos a entregar un parque en el barrio La Chinita, donde fue la masacre de La Chinita. Entonces estuve en apartado, pues en el Urabá, y se me sentó una señora al lado, y me dice: yo soy huérfana acá de la masacre, yo vi la masacre. Yo estuve con mi papá y mi mamá, y a mi papá y a mi mamá los mataron ahí. Yo soy huérfana de la masacre de La Chinita, que para los que no conocen un poco la historia, pues más o menos es un asunto salarial: vengan, reúnanse tranquilos que los vamos a resolver, y los mataron a todos. Entonces la señora me dice: yo ahorita tengo una nieta
porque mi hija ya se fue y pues yo no quiero que mi nieta siga viviendo estas cosas ni que le vaya a tocar pues todo ese terror que me tocó a mí vivir. Y yo estoy muy esperanzada en que haya paz. Y eso fue lo primero que me llamó la atención. No, que las víctimas son las que piden paz. Normalmente sí. los que no han tenido que estar en el conflicto, los que no han mandado a sus hijos a la guerra, sea al ejército o a los distintos frentes, sean paramilitares o guerrilleros. Los que vemos de lejos el conflicto, solo por televisión. Y que estamos protegidos pues en una ciudad por la policía, por el ejército, pues con desde luego los problemas que hay en la ciudad de delincuencia, etcétera. Son los que de pronto manifiestan que no, que es que necesitamos una venganza, que necesitamos continuar en esto. Sí, entonces me llamó muchísimo la atención lo que está sucediendo y pensé, bueno, si en alguno como artista puede servir es a través de las canciones. Empecé a vincularme con cooperación internacional, especialmente con OIM, a quien le estoy muy agradecido, que permitió pues financiar que yo pudiera ir a las distintas zonas, estar pues con las víctimas en los distintos foros, poder compartir con ellos, enterarme de sus historias, componer música de sus historias. Y escuchar mensajes tan bonitos como Julio, gracias por venir al Mitú, a San José del Guaviare, a Toribío. En Toribío hicimos un show maravilloso donde todos los frentes estuvieron presentes y estás viendo pues los impactos de bala, de cilindros bomba en todas las fachadas. Vinieron muchos artistas a pintar las fachadas y a utilizar esos huecos de las fachadas de manera artística para mostrar que es posible hacer algo muchísimo más creativo que la guerra, ¿no? Y hablando también de esa canción que rodó en redes sociales acerca de este tema también, que algunas personas no estuvieron de acuerdo con lo que estabas haciendo, pero la música no tiene fronteras. Lo que pasa es que como yo llevo ya más o menos 12, 13 años independiente, sí. Volqué pues obviamente mi trabajo a redes sociales, que es lo que pues obviamente todo el mundo está tratando de hacer cuando no tienes apoyo ni de una disquera ni de empresa privada sobre tu material. Y pues personalmente lo que yo siempre he querido hacer es tocar música y permanecer pues en el entretenimiento. En redes sociales ocurre el evento en el que Matador, el caricaturista, empieza a ser amenazado, etcétera, y yo opino pues al respecto, pues, sí. porque violentar pues cada cual puede hacer, incluso Matador de pronto me puede criticar a mí también, puede sacar una caricatura de mis comportamientos o cualquier cosa, pero pues no amenazas a alguien si no está de acuerdo contigo. Claro. Y pues a su familia y estas cosas. Entonces compuse una canción que tenía varios fragmentos de canciones de protestas políticas, de cómo empiezo a ver el país y empiezo a salir de esa parte pues de pronto más fashion, más de estar uno acá pues en Bogotá en los cócteles, con los actores, que desde luego no está mal ni más faltaba, pero de pronto empiezo a abrir los ojos a lo que está sucediendo. Y usted no sabe quién soy yo, pues cae como anillo al dedo con todos los memes de esta señora que está en estado de embriaguez que regaña al guarda de tránsito y todos estos comportamientos citadinos que resultan ser ajenos a lo que realmente está sucediendo en el país. Entonces yo creo que estamos desvinculados del conflicto, sin embargo opinamos acerca del conflicto. Entonces quería como con la canción reflejar todo esto que está sucediendo y que yo me vine a enterar de primera mano, no a través pues de un medio de comunicación que de pronto pertenece a algún tipo de opinión, sino ir allá y escuchar a la gente. Y con respecto a eso, digamos, yo siento cuando te escucho actualmente, pues siento una evolución de Julio Nava. Los que tuvimos la oportunidad de escucharte cuando yo era muy niño, sí, y escucharte ahorita. Que somos más o menos de la misma edad, claro. Pero ¿sabes qué me gustaría? ¿Cómo fue esa búsqueda y esa vinculación de poder tocar rock, pop y tener un aire colombiano? O sea, como acompañas, es muy al estilo de la música llanera, al folclore del vallenato. ¿Cómo ha sido esa búsqueda, esa evolución tuya? Mira, lo que siempre le explico a los pelados que me han preguntado ahorita, como estoy tocando la guitarra y el tipo de afinaciones que estoy usando, es que por un lado hay una memoria de afectos primarios que uno tiene, que uno no se puede desvincular de ella en ningún momento. Por eso siempre tuve muchas discusiones con la gente que criticaba pues de pronto el tipo de rock o pop que hacía en algún momento, porque le metía de pronto un poco de percusión y de fusión, etcétera. Sobre todo los que son más radicales en cuanto al rock, pues que no lo conciben de esa manera. Yo crecí en Colombia, yo soy caleño, mi papá es barranquillero, mi mamá es caleña. Crecí en el puerto de Buenaventura porque mi papá era marino, entonces me embarcaba con él.
Entonces también viajé por todo el mundo y el rock y el pop que yo escuché era un rock de pronto a veces en Europa, a veces en Estados Unidos, en Japón, etcétera. Y desde luego siempre en Colombia, mucha gente que tuvo la oportunidad de crecer y escuchar, por ejemplo, por las mañanas, después de Educadores de Hombres Nuevos daban el álbum musical de Colombia. Entonces yo escuchaba los bambucos y le ponía atención a las letras, que entre otras cosas siempre me llamó la atención lindas. Que el bambuco protestaba, ¿sí? Y que el llanero protestaba, ¿sí? El vallenato no. No, el vallenato es puro amor. El vallenato amor. es pura alegría y humor. ¿Sí? Puro amor. Y ahorita pues los fenómenos que están ocurriendo actualmente de reggaetón o de vallenato con reggaetón pues no están reflejando la realidad del país. Entonces empecé a tener más contacto con las regiones. Por ejemplo, Espíritu del Campo la compongo en Yopal. Estoy escuchando los grupos que tocan el joropo, la música llanera, toda esa maravilla del arpa y todo ese arte que está involucrado y que desde luego no tiene cabida popularmente ni en las emisoras ni en los canales, ¿sí? Y desde luego pues en Buenaventura, el currulao pues en Guapi, los tamboreros pues de San Jacinto, la música charchalera y de pronto los boleros en el eje cafetero o la gente en Medellín que se vuelca mucho al tango, y entonces todo eso hace parte de tu memoria. Y desde luego pues en mi caso cuando me llegó la adolescencia pues era el blues, el rock and roll, todas estas bandas, Guns N' Roses, Poison, todo este fenómeno glam que empieza a ocurrir alrededor del mundo, que pues nos contagia a nosotros de pelados cuando estamos pues saliendo del colegio y yendo a la universidad. Entonces cuando uno trata de expresar algo aprendes de todo. Y desde luego pues la fusión es algo que ocurre, es como cuando el agua del mar se junta con la del río, eso toma un tiempo y de pronto decanta, y ese tiempo me lo he tomado y viene decantado en estas canciones. Una cosa así rápida, ¿qué características debe tener entonces un músico que atrae a Julio Nava? No, a mí la música que yo escucho, que es universal, a mí lo que me atrae de un artista es que sea sincero. Uno siente cuando el artista es sincero y cuando el artista es un poser. Cuando el artista se nota a veces cuando el niño es escogido porque es bonito, la niña porque es bonito y tiene muchas falencias en la parte musical, y de pronto rompen su etapa formativa en la parte musical y eso les causa problemas el resto de sus vidas. Entonces siempre les digo a los pelados, escuchen música que sea sincera, ¿sí? Caetano Veloso, Gilberto Gil en el Brasil, mismo Camarón de la Isla tocando con Paco de Lucía o con Tomatito, ¿sí? Artistas que pusieron su espíritu y su sangre en la música y nutrirse de ellos, ¿sí? Nutrirse positivamente, no solamente escuchar lo superfluo, lo superficial y lo que está bien, ¿sí? Rumbear, pasarla rico, pero no pintar el mundo de un solo color. Así es. Bueno, Julio, ya para finalizar, recuérdanos por favor sus redes sociales, conciertos, eventos que vienen para Julio Nava y en dónde. Bueno, eventos cercanos, septiembre 6, jueves en la ciudad de Bogotá. Pues no sé cuándo van a emitir exactamente pero pues este próximo jueves 6 voy a estar en La Guardilla, que es un sitio muy íntimo de mi compadre Alejandro Martínez, que es actor también, músico, y entonces me ha dicho, hagamos algo acá, viejo Julio, y yo, no, hagamos un concierto de una. Entonces este jueves voy a estar tocando allá en La Guardilla, que es en Chapinero, para los que lo quieran revisar. Sigue la gira, voy a estar en Pitalito Huila, cantando con toda la banda, un esfuerzo que están haciendo los empresarios PYME alrededor de todo el país para recuperar a los artistas y que los artistas tengan el valor de poder ir a los municipios. La gira Usted no sabe quién soy yo, sin miedo por un lado, sin miedo a un conflicto armado, y por otro lado, sin miedo al que dirán, que también hay un asunto súper popó que me parece, pues de si tú eres un artista internacional no debes ir a esos pueblos, si eso es una pendejada, y los artistas tienen que saber que tienen que ir a cantarle a su gente, ¿sí? Que tienen que salirse de la capital, de esa comodidad, y coger un carro, coger un bus, coger un avión, irle a cantar a su gente. Y los bares lo están logrando, están haciendo un esfuerzo, y está ocurriendo la gira Usted no sabe quién soy yo. Ya llevamos más de 30 conciertos y creo que vamos a ir hasta enero. Bueno, yo quiero agradecer a toda nuestra audiencia, a ti nuevamente por aceptar nuestra invitación aquí a los micrófonos de Uniminuto Radio y a estos live session, invitarlos a todos ustedes que son artistas y hacen parte de la música, a que vengan, a que compartan con nosotros su música y su arte. Muchas gracias, Julio, por estar aquí. Muchas gracias a toda la audiencia de Uniminuto por la invitación, por el esfuerzo de todo el equipo técnico por hacer un programa muy bonito.
tenía mucha ansiedad de poder estar acá en Bogotá y poder cantar todas estas canciones y ha sido una realidad. Mis redes sociales fue Julio Nava en Facebook, Nava Rock en Twitter e Instagram. Y bueno, ya me pueden contactar, ahí está mi teléfono personal. A la gente que quiera, que todavía se pregunta, ¿y será que este man sí va a venir por acá? Sí, llámeme de cualquier parte, lo organizamos. Estoy poniendo unos precios muy especiales para lograr hacer el evento, sobre todo por auspiciar que siga existiendo música alternativa, abrir espacio a los folcloristas y que los bares se llenen de un entretenimiento bueno. Recuerden seguirnos www.uniminutoradio.com.co y también a través de nuestras redes sociales @uniminutoradio. Chao, chao.